En el corazón de un imperio que se extendía desde el sol naciente hasta el ocaso, una mujer forjó su destino no con la espada, sino con la pluma y la brújula. Eudocia de Bizancio, emperatriz y erudita, desafió las expectativas de su tiempo al convertir la geografía en un acto de fe y poder. Mientras las cortes de Constantinopla conspiraban en la sombra, ella viajaba hacia tierras sagradas, trazando mapas que unían lo divino con lo terrenal. Su obsesión por los lugares santos de Jerusalén y los senderos de la antigüedad la llevó a construir iglesias que aún hoy desafían el paso del tiempo. Pero en un mundo dominado por hombres, su intelecto y su devoción despertaron celos mortales y traiciones profundas. Esta es la historia de una mente brillante atrapada en una jaula de oro, donde cada mapa dibujado era un acto de rebeldía y cada peregrinación una búsqueda de redención. ¿Podría una emperatriz redefinir la historia a través de la geografía sagrada o el peso de la política la arrastraría a la oscuridad? Prepárate para descubrir la vida de una mujer que amó el mundo más que su propio trono. En los albores del siglo V, mientras el vasto imperio romano de Oriente luchaba por mantener su cohesión ante la amenaza de las invasiones bárbaras, nació en Jerusalén una niña que cambiaría para siempre la percepción del mundo sagrado. Su nombre era Eudocia, hija de un sofista ateniense llamado Leontio, un hombre cuya pasión por la retórica y la filosofía griega impregnó cada aspecto de su crianza. Desde muy temprana edad, Eudocia demostró una mente prodigiosa, capaz de memorizar textos complejos y debatir con eruditos varones que subestimaban su género. Su educación no se limitó a las aulas tradicionales. Su padre la introdujo en la geografía, la astronomía y la teología, sembrando en su espíritu una curiosidad insaciable por los lugares donde la historia y la divinidad se entrelazaban. A diferencia de las mujeres de su tiempo, confinadas a la esfera doméstica, Eudocia creció con la ambición de comprender el mapa del mundo no solo como territorio físico, sino como un tapiz de significados espirituales. Su belleza, legendaria incluso en los registros históricos, pronto atrajo la atención de la corte imperial en Constantinopla. Pero fue su intelecto lo que realmente cautivó al emperador Teodosio II. El destino la llevó lejos de su hogar en Atenas hacia el corazón del poder bizantino, donde su vida se transformaría de la erudición privada a la influencia pública más poderosa. La joven mujer llegó a la capital con una visión única: ver la Tierra Santa no como un mito lejano, sino como un lugar tangible que necesitaba ser explorado, protegido y comprendido en su totalidad geográfica. Sin embargo, la corte estaba llena de intrigas, celos y conspiraciones silenciosas que acechaban a cualquier forastero que ganara demasiado favor. A medida que Eudocia ascendía en la jerarquía imperial, su obsesión por los mapas sagrados comenzó a chocar con las tradiciones políticas establecidas. ¿Podría una mujer, educada en la filosofía pagana pero convertida al cristianismo, navegar las peligrosas aguas del poder sin ser devorada por la envidia de sus rivales? La respuesta yacía en su determinación inquebrantable y en su visión de un imperio unido por la fe y el conocimiento. El viaje que estaba a punto de emprender no sería solo físico, sino una travesía hacia la eternidad, donde cada paso marcaría su legado en la historia. La sombra de la traición se cernía sobre ella, pero su mente ya estaba trazando rutas hacia lugares que nadie había visitado con tal propósito. El polvo de la ruta aún cubría sus ropas, cuando Eudocia cruzó los umbrales de Constantinopla. No era una simple viajera,
sino una mujer cargada con un destino que la historia apenas comenzaba a comprender. La ciudad, joya del mundo conocido, se alzaba imponente bajo el sol, sus cúpulas doradas brillando como promesas divinas. Sin embargo, para Eudocia, cada piedra resonaba con un significado oculto, un mapa sagrado que sólo ella podía descifrar. La corte imperial, un laberinto de intrigas y poder, la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Los nobles susurraban en los pasillos, cuestionando su origen y sus ambiciones. ¿Quién era esta mujer que hablaba de geografía celestial con tal fervor? El emperador, Teodosio, la observaba desde su trono, fascinado por su inteligencia y su carisma inusual. Su llegada marcó un punto de inflexión en la política del imperio, desatando una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Eudocia no buscaba solo el favor real, deseaba transformar la percepción del mundo sagrado. Cada conversación que mantenía era una oportunidad para sembrar nuevas ideas, para desafiar las tradiciones establecidas. La tensión en la sala era palpable, un silencio cargado de expectativas y temores. Los ojos de la corte seguían cada uno de sus movimientos, analizando sus palabras con lupa. Ella sabía que estaba en terreno peligroso, pero su obsesión por la geografía sagrada era más fuerte que cualquier miedo. La noche cayó sobre el palacio, y con ella una nueva era comenzaba a gestarse. Eudocia miraba por la ventana, imaginando los mapas que pronto dibujaría en la mente de los poderosos. Su viaje apenas comenzaba, y el destino de Constantinopla estaba en sus manos. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Podría una mujer cambiar el mundo con solo palabras y mapas? La respuesta estaba a punto de revelarse, y nada sería igual después. El año 421 marcó un punto de inflexión decisivo en la historia del Imperio Romano de Oriente. Eudocia, una mujer de origen ateniense y profunda erudición, fue elegida para convertirse en la esposa del joven emperador Teodosio II. Este matrimonio no fue simplemente una unión de corazones, sino una alianza política calculada que elevó a una mujer de familia modesta a la cima del poder imperial. La corte de Constantinopla, acostumbrada a la rigidez de las tradiciones, se vio sacudida por la presencia de una emperatriz que hablaba con la fluidez de los poetas griegos y poseía una mente afilada como una espada. Teodosio, un gobernante tímido y a menudo abrumado por la complejidad de los asuntos de Estado, encontró en Eudocia no solo una compañera, sino una consejera indispensable. Juntos parecían formar un equilibrio perfecto entre la autoridad imperial y la sabiduría intelectual. Sin embargo, la sombra de la intriga política siempre acechaba en los pasillos dorados del palacio. Los eunucos y los altos funcionarios, celosos de la influencia que Eudocia ejercía sobre el monarca, comenzaron a tejer redes de sospecha y calumnia. La emperatriz, obsesionada con la geografía sagrada y los lugares santos de la cristiandad, soñaba con peregrinaciones y la construcción de iglesias que honraran a Dios, pero su mente estaba constantemente vigilada por enemigos que buscaban su caída. La relación entre ambos era intensa, marcada por un respeto mutuo que, con el tiempo, se vería amenazado por las fuerzas oscuras de la envidia cortesana. Eudocia no era una figura pasiva. Su voz resonaba en los concilios y su nombre era invocado en las oraciones de los fieles. Pero el poder que ella ejercía era frágil, dependiente únicamente del favor de un emperador que podía ser manipulado fácilmente por sus asesores más cercanos. A medida que los años pasaban, la tensión en el palacio aumentaba, creando un ambiente de desconfianza
que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. La historia de su matrimonio sería recordada no solo por su grandeza inicial, sino por la tragedia que se avecinaba en el horizonte, una tormenta política que pronto desataría consecuencias irreversibles para la emperatriz y el destino del imperio. En el corazón de Constantinopla, donde el incienso se mezclaba con el polvo de las rutas comerciales, Eudocia de Bizancio tejía una vida que desafiaba las expectativas de su tiempo, mientras su esposo, el emperador Teodosio II, se perdía en la burocracia imperial y la teología abstracta. Ella buscaba respuestas en la geografía física del mundo antiguo. Su obsesión no era meramente académica, era una búsqueda espiritual de la tierra sagrada que alimentaba su alma. La corte la observaba con recelo, murmurando sobre una emperatriz que prefería los mapas a los banquetes y los versos a las intrigas palaciegas. Sin embargo, Eudocia no se dejaba intimidar por los susurros. Con una pluma en la mano y una determinación inquebrantable, comenzó a transformar su exilio voluntario en una odisea literaria y geográfica. Escribió poemas épicos que celebraban la creación divina, intentando armonizar la fe cristiana con la sabiduría de los antiguos griegos. Cada verso era un acto de resistencia contra la mediocridad que la rodeaba. Su viaje a Jerusalén no fue solo un peregrinaje, sino una reafirmación de su identidad. Allí, bajo el sol abrasador, ordenó la construcción de iglesias y la restauración de murallas, dejando una huella física que perduraría siglos después. Pero la sombra de la traición se alargaba sobre ella. Los enemigos en la corte, celosos de su influencia y de su intelecto, urdieron planes para destruir su reputación. Acusaciones falsas de adulterio y herejía comenzaron a circular como veneno en las fuentes de la ciudad. Eudocia, consciente del peligro, continuó escribiendo, sabiendo que sus palabras serían su única defensa ante la historia. La tensión en el palacio era palpable, un silencio cargado de amenazas que precedía a la tormenta. ¿Podría su pluma ser más fuerte que las espadas de sus enemigos? ¿O la corona que llevaba se convertiría en una sentencia de muerte? La emperatriz miraba hacia el horizonte, esperando el destino que los dioses y los hombres habían preparado para ella, mientras el viento del desierto soplaba con fuerza, llevando consigo los secretos de un imperio al borde del colapso. La corte de Constantinopla guardaba un silencio tenso, mientras la emperatriz Eudocia preparaba su partida. No era un viaje ordinario, era una peregrinación sagrada impulsada por una obsesión profunda con los lugares donde la historia sagrada había tomado forma. Su esposo, el emperador Teodosio, accedió con reservas, temiendo que la distancia debilitara su autoridad política en la capital. Sin embargo, Eudocia veía en Jerusalén la única respuesta a sus dudas espirituales y a su creciente necesidad de trascendencia. En el año 438, la comitiva imperial cruzó las fronteras del imperio, dejando atrás la opulencia de palacios de mármol para adentrarse en la aridez del desierto sirio. El viaje fue una prueba de resistencia física y mental. Las caravanas avanzaban bajo un sol implacable, enfrentando tormentas de arena y la incertidumbre de las rutas inestables. Eudocia, lejos de mostrar debilidad, caminaba junto a sus sirvientes, compartiendo sus fatigas y demostrando una determinación inquebrantable que sorprendía a sus guardias más veteranos. Al llegar a Jerusalén, la ciudad antigua la recibió con una mezcla de reverencia y curiosidad. Las calles empedradas resonaban con los pasos de la emperatriz,
mientras visitaba los santuarios más venerados. Cada piedra, cada ruina, parecía hablarle directamente, confirmando su fe y alimentando su devoción. No buscaba solo orar, deseaba reconstruir la geografía sagrada en su mente y en la historia del imperio. Ordenó la restauración de templos olvidados y donó grandes sumas para el cuidado de los peregrinos pobres. Su presencia transformó la ciudad, atrayendo a eruditos y artistas que buscaban su favor. Sin embargo, la sombra de la intriga política seguía persiguiéndola. Los rumores en Constantinopla crecían, sugiriendo que su ausencia era una oportunidad para sus enemigos. Mientras Eudocia contemplaba el atardecer sobre el Monte de los Olivos, sentía una paz profunda, pero también una inquietud latente. ¿Podría su devoción protegerla de las maquinaciones de la corte? El viaje había comenzado como un acto de fe, pero se estaba convirtiendo en un juego peligroso de poder y supervivencia. La emperatriz sabía que su regreso no sería una victoria segura, sino el inicio de una nueva batalla. El destino de su legado dependía ahora de cómo equilibrara su alma con la política implacable que la esperaba en casa. El polvo del desierto cubría el manto imperial, mientras Eudocia avanzaba hacia las murallas sagradas de Jerusalén. Para la emperatriz, este no era un simple viaje de peregrinación, sino una misión espiritual que definía su legado eterno. Había dejado atrás la opulencia de Constantinopla, los complots de la corte y la sombra de su esposo, el emperador Teodosio, para buscar la verdad en el lugar donde todo comenzó. Las calles estrechas resonaban con el murmullo de multitudes diversas, un mosaico de lenguas y creencias que convergían en un solo punto geográfico y espiritual. Eudocia caminaba con una determinación inquebrantable, su mirada fija en el horizonte dorado que prometía redención. Allí, en el Santo Sepulcro, sintió por primera vez una paz que la política imperial nunca pudo ofrecerle. Sin embargo, la sombra de la traición la seguía incluso en Tierra Santa. Los rumores de su supuesta infidelidad con el poeta Paulino habían llegado a oídos del emperador, sembrando la duda en el corazón de su antiguo aliado. La soledad de su exilio voluntario se tornó en una prisión mental. Cada piedra que tocaba parecía recordarle que su estatus de emperatriz era frágil, dependiente de la voluntad de un hombre que ahora la temía más de lo que la amaba. La geografía sagrada, que ella tanto amaba y estudiaba, se convirtió en el escenario de su mayor conflicto interno. Mientras oraba, las lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de una profunda frustración ante la injusticia de su destino. La ciudad, llena de vida y fe, contrastaba brutalmente con el frío aislamiento que sentía en su alma. Los líderes locales la recibían con respeto, pero sus ojos delataban el miedo a las represalias imperiales. Eudocia comprendió entonces que su obsesión por los lugares santos no la salvaría de la política humana. La distancia física de Constantinopla no había eliminado la distancia emocional con su esposo. En el silencio de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía observar su caída, Eudocia tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No se rendiría ante la calumnia, sino que usaría su sabiduría y su fe para construir un nuevo reino, no de carne y hueso, sino de memoria y legado. Pero el peligro se acercaba más rápido de lo que imaginaba, y las sombras de la corte ya se extendían sobre el desierto. La obsesión de Eudocia por la geografía sagrada alcanzó su punto máximo en Belén. Tras años de peregrinación y estudio, la emperatriz decidió que la antigua iglesia de Constantino
debía ser reemplazada por una estructura digna de la encarnación divina. No se trataba simplemente de un proyecto arquitectónico, sino de una misión espiritual personal que definiría su legado eterno. Con la bendición imperial, los artesanos más talentosos del imperio fueron convocados desde Constantinopla y Egipto para levantar los cimientos de una nueva basílica. Los planos eran ambiciosos, diseñados para reflejar la majestuosidad del cielo en la tierra, utilizando mármoles traídos de lejanas canteras y columnas que parecían sostener el firmamento mismo. Eudocia supervisaba cada detalle con una intensidad casi febril, caminando entre los escombros y las vigas, asegurándose de que cada piedra estuviera colocada con reverencia absoluta. La construcción avanzó a un ritmo vertiginoso, impulsada por la voluntad inquebrantable de la emperatriz y los recursos ilimitados del tesoro imperial. Sin embargo, la obra no estuvo exenta de tensiones políticas. Los obispos locales, celosos de la influencia creciente de la emperatriz en asuntos eclesiásticos, comenzaron a murmurar sobre la apropiación de su autoridad espiritual. Las intrigas de la corte se filtraron hasta las obras, creando un ambiente de desconfianza que amenazaba con paralizar el proyecto. A pesar de las críticas y las sombras que se cernían sobre su labor, Eudocia mantuvo su determinación férrea. Ella veía en cada arco y en cada mosaico una forma de redención, una manera de limpiar su nombre de las acusaciones que la perseguían en la capital. La basílica se elevaba como un faro de esperanza, pero también como un recordatorio de su soledad. Mientras las campanas resonaban por primera vez en los muros recién construidos, la emperatriz sintió un frío repentino en el corazón. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado y que las fuerzas que se oponían a ella no dormirían. La estructura estaba casi completa, pero la verdadera batalla por su legado apenas comenzaba. ¿Podría la piedra y el mármol protegerla de la traición que se cocinaba en las sombras de la corte? El destino de la emperatriz y de su obra sagrada pendía de un hilo frágil, listo para romperse en cualquier momento. La atmósfera en Constantinopla se volvió irrespirable. Eudocia, consumida por su obsesión con la geografía sagrada, había cruzado una línea invisible que separaba la devoción personal de la herejía política. Su viaje a Jerusalén no fue solo un peregrinaje, sino una reafirmación de su propia autoridad espiritual, algo que el patriarca Flaviano no podía tolerar en silencio. El clero de la capital veía en sus acciones una amenaza directa a la jerarquía establecida y a la doctrina ortodoxa que ellos custodiaban con fervor. Flaviano, un hombre de hierro y dogma, comenzó a tejer una red de acusaciones que pronto envolvería a la emperatriz en una jaula de oro. No se trataba de disputas teológicas abstractas, sino de un choque brutal de voluntades, donde el poder imperial se enfrentaba a la autoridad eclesiástica. Los rumores corrieron como reguero de pólvora por los palacios. Se decía que Eudocia había desafiado abiertamente los decretos patriarcales y que sus escritos sobre los lugares santos contenían interpretaciones peligrosas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Flaviano convocó un sínodo secreto, buscando la destitución de la emperatriz de sus funciones religiosas. Eudocia, lejos de retroceder, respondió con una frialdad calculada, utilizando su influencia para movilizar a sus propios partidarios dentro de la corte. La ciudad se dividió en dos bandos irreconciliables, y el aire se cargó de traiciones y susurros venenosos. Cada paso que daba la emperatriz era vigilado,
cada palabra suya analizada con lupa. El conflicto ya no era privado. Se había convertido en una crisis pública que amenazaba con desestabilizar el imperio entero. La lealtad de los generales y los senadores comenzó a flaquear, obligados a elegir entre la esposa del emperador y la cabeza de la iglesia. En este tablero de ajedrez mortal, Eudocia jugaba con las piezas más valiosas, arriesgando su vida y su legado por una visión que sólo ella comprendía plenamente. Pero el patriarca no era un oponente que se rindiera fácilmente. Sus aliados en el clero preparaban el golpe final, una acusación que podría costarle a la emperatriz no solo su título, sino su libertad. La sombra de la prisión se cernía sobre ella, y el destino de su obsesión geográfica pendía de un hilo muy fino. ¿Podría la fe de una mujer resistir la maquinaria implacable de la ortodoxia institucionalizada? El silencio en el trono era ensordecedor, presagiando una tormenta que cambiaría la historia para siempre. En los pasillos dorados de Constantinopla, el aire se volvió denso, con una tensión que apenas podía disimularse. Eudocia, la emperatriz cuya mente vagaba por los mapas sagrados de Tierra Santa, se encontró frente a su rival más formidable, Pulqueria. Esta hermana del emperador no era una simple cortesana, sino una estratega política de hierro que gobernaba desde las sombras del palacio. Mientras Eudocia soñaba con piedras antiguas y rutas de peregrinación, Pulqueria tejía una red de lealtades que amenazaba con asfixiar a la emperatriz. La rivalidad no estalló en gritos, sino en susurros venenosos que viajaban de oído en oído, en cartas cifradas y en miradas frías que cruzaban el salón del trono. Pulqueria veía en la obsesión geográfica de Eudocia una distracción peligrosa, una debilidad que podía ser explotada para desestabilizar el imperio. Cada viaje de Eudocia a Jerusalén era interpretado por su rival como un abandono de sus deberes, una huida hacia un mundo espiritual que ignoraba la realidad política de Bizancio. La corte se dividió en dos facciones irreconciliables. Los que apoyaban a Eudocia veían en ella una mujer de fe profunda, mientras que los seguidores de Pulqueria la pintaban como una hereje peligrosa, manipulada por monjes ambiciosos. La emperatriz intentó mantener su dignidad, caminando con la cabeza alta a pesar de las acusaciones silenciosas que la rodeaban como una niebla tóxica. Sin embargo, la presión era insoportable. Pulqueria no buscaba solo el poder, sino la destrucción total de la influencia de su cuñada. La emperatriz se sintió atrapada entre su amor por la geografía sagrada y la necesidad de sobrevivir a una guerra fría dentro de las paredes de su propio hogar. La situación se volvió crítica cuando Pulqueria logró convencer al emperador de que la lealtad de Eudocia estaba dividida. La emperatriz, una vez la favorita del cielo, ahora caminaba sobre hielo delgado. ¿Podría su fe salvarla de la traición más cercana? La sombra de Pulqueria se alargaba, lista para consumar su victoria, mientras Eudocia miraba hacia el horizonte, buscando una salida que quizás ya no existía. La atmósfera en el gran palacio de Constantinopla se volvió irrespirable. Lo que comenzó como un desacuerdo teológico sobre la naturaleza de Cristo se transformó rápidamente en una guerra abierta dentro de las mismas paredes doradas del emperador. Eudocia, cuya mente estaba siempre fija en los mapas sagrados de Jerusalén y los santuarios perdidos, se encontró atrapada en el centro de una tormenta política que amenazaba con destruir su legado y su vida. Su antiguo protector, el eunuco Paulino, había caído en desgracia,
víctima de las intrigas de la facción rival liderada por el influyente obispo Flaviano y la propia hermana del emperador, Pulqueria. La corte se dividió en dos bandos irreconciliables: los devotos a la visión mística de la emperatriz y los defensores de la ortodoxia estricta, que veían en ella una amenaza directa a la estabilidad del imperio. Las acusaciones volaban como dardos envenenados en cada reunión del Senado. Se decía que Eudocia había desviado fondos imperiales para sus peregrinaciones, ignorando las necesidades de las fronteras amenazadas por los persas. La tensión era palpable. Los susurros en los pasillos se convertían en gritos de traición. El emperador Teodosio, un hombre de carácter débil y vacilante, se vio obligado a elegir un bando. La presión de la Iglesia y de su propia familia fue insoportable. Finalmente, la sentencia fue clara y brutal. Eudocia debía abandonar la capital. No hubo juicio público ni ejecución sangrienta, pero el destierro fue una muerte social para una mujer que había vivido para la gloria de la corte. Fue enviada a Jerusalén, lejos de su esposo, lejos de su hijo y lejos del poder que una vez ejerció con tanta autoridad. La emperatriz, que había soñado con unir el mundo cristiano a través de la geografía sagrada, ahora se enfrentaba a un exilio solitario en la tierra que tanto amaba. Su obsesión por los lugares santos se había convertido en su propia prisión. Mientras los barcos la alejaban de Constantinopla, la ciudad que había sido su escenario de poder, Eudocia miró hacia el horizonte con una mezcla de dolor y determinación. Sabía que su historia no había terminado, pero el precio de su libertad sería la soledad absoluta. ¿Podría una mujer desterrada cambiar el curso de la historia desde la distancia, o su influencia se desvanecería con la brisa del mar? La caída de Eudocia no fue un evento repentino, sino una lenta y dolorosa erosión de su poder imperial. Acusada de traición y de un amor prohibido que manchó la pureza de la corte, la emperatriz fue desterrada de Constantinopla, la ciudad que una vez gobernó con mano de hierro y devoción. El viaje hacia el sur fue un recordatorio constante de su nueva realidad, de la opulencia palaciega a la austeridad del desierto. Jerusalén, la ciudad santa que ella tanto veneraba, se convirtió en su prisión dorada. Allí, lejos de las intrigas políticas y las miradas juzgadoras de la capital, Eudocia encontró una extraña paz en medio de su exilio forzado. Sin embargo, la soledad no apagó su mente brillante. Por el contrario, avivó su obsesión por la geografía sagrada. Comenzó a caminar por las colinas de Judea, trazando mentalmente las rutas de los antiguos peregrinos y estudiando cada piedra con la precisión de un cartógrafo. Su vida se transformó en un proyecto monumental, la construcción de iglesias y la restauración de santuarios olvidados. Cada edificio que erigía era un intento de redimir su honor y dejar una huella eterna en la tierra que tanto amaba. Los habitantes locales, inicialmente recelosos de la emperatriz desterrada, pronto la respetaron por su generosidad y su profunda fe. Eudocia no se rindió ante la adversidad. Utilizó su exilio como un lienzo para pintar su legado espiritual. Pero mientras sus manos construían templos, su corazón seguía anclado en el pasado, recordando al hombre que la amó y al imperio que la perdió. La sombra de la traición nunca se disipó completamente, flotando sobre las ruinas antiguas como un fantasma silencioso. ¿Podría una mujer desterrada realmente redimirse a través de la piedra y la oración? La historia guardaba sus secretos, pero el destino de Eudocia estaba lejos de terminar. Su obsesión por la geografía sagrada se convertiría en su única compañía,
un mapa que la guiaría hacia un final incierto, pero glorioso, en los anales de la historia bizantina. La corte imperial de Constantinopla, antes un escenario de intrigas políticas y ambiciones desmedidas, comenzó a cambiar bajo la influencia de una mujer que había encontrado un nuevo propósito. Eudocia, la emperatriz cuya vida había estado marcada por el poder y la pasión, se retiró gradualmente de los asuntos mundanos para sumergirse en una profunda búsqueda espiritual. Su obsesión por la geografía sagrada no era simplemente un capricho intelectual, sino una necesidad urgente de conectar con lo divino a través de los lugares donde la historia sagrada había dejado su huella. Cada piedra de Jerusalén, cada sendero de Betania, se convirtió en un mapa de su propia redención. Los cortesanos, acostumbrados a verla en medio de fiestas lujosas y debates filosóficos, la observaban con asombro mientras dedicaba sus días a la oración y sus noches a la escritura de himnos que resonaban con una sinceridad conmovedora. La transformación fue lenta, pero ineludible. El brillo de las joyas fue reemplazado por la sencillez de la vestimenta monástica, y el sonido de las risas cortesanas dio paso al silencio contemplativo de los santuarios. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de tensiones. Su esposo, el emperador Teodosio, miraba con preocupación cómo su esposa se alejaba de sus deberes tradicionales, temiendo que su devoción pudiera ser malinterpretada como una forma de desafío político. La corte susurraba sobre su retiro, especulando si su viaje a Tierra Santa era un acto de piedad genuina o una estrategia para escapar de las sombras que acechaban en el palacio. A pesar de las dudas y las críticas, Eudocia perseveró, convencida de que su misión era más grande que cualquier intriga terrenal. Su viaje no solo la llevó a través de paisajes desérticos y ciudades antiguas, sino también a través de los laberintos de su propia alma. En cada lugar sagrado que visitó, encontró una nueva capa de significado, una conexión más profunda con la fe que ahora guiaba sus pasos. Pero mientras se adentraba en esta nueva vida, una pregunta persistente comenzaba a surgir en la mente de todos. ¿Podría una emperatriz renunciar realmente a su poder por la fe? ¿O era solo una pausa antes de un regreso inevitable al trono? La respuesta, como siempre, estaba oculta en el futuro incierto. La emperatriz Eudocia, en sus últimos años, encontró un refugio inusual lejos de las intrigas palaciegas de Constantinopla. Su obsesión por la geografía sagrada no era un simple capricho intelectual, sino una búsqueda espiritual profunda que transformó su exilio en una misión divina. Mientras la corte imperial luchaba por el poder, ella caminaba por las tierras de Jerusalén, trazando rutas que conectaban la historia bíblica con la realidad física del mundo. Cada piedra, cada fuente y cada montaña se convertía en un punto de referencia en su mente, un mapa vivo que solo ella podía leer con claridad absoluta. Su dedicación fue tal que ordenó la construcción de iglesias y monasterios en lugares olvidados, asegurando que la fe cristiana dejara una marca indeleble en el paisaje. Los peregrinos que llegaban a Tierra Santa encontraron no solo ruinas antiguas, sino un nuevo orden establecido por la mano de una mujer que había desafiado al destino. Sin embargo, su legado no se limitó a la arquitectura. Eudocia compiló una colección de versos y descripciones geográficas que sirvieron como guía para generaciones futuras de viajeros y teólogos. Estos textos, aunque a menudo ignorados por los historiadores de su tiempo, revelan una mente brillante que intentaba comprender el universo a través de la fe y la tierra. La emperatriz
murió en soledad, rodeada de sus mapas y sus oraciones, sin saber que su visión perduraría mucho después de que su nombre fuera olvidado por la mayoría. Su historia nos recuerda que la verdadera inmortalidad no reside en el oro o el poder, sino en la capacidad de inspirar a otros a ver el mundo con nuevos ojos. Hoy, los restos de sus obras aún permanecen, silenciosos testigos de una vida dedicada a la búsqueda de lo divino en lo terrenal. ¿Podrá el mundo moderno redescubrir la sabiduría oculta en estos antiguos mapas sagrados antes de que sea demasiado tarde? La respuesta yace en la tierra misma, esperando ser leída por aquellos con la paciencia suficiente para escuchar sus secretos antiguos y profundos. En los oscuros corredores del Palacio Imperial, donde las sombras de la traición se alargaban peligrosamente, Eudocia encontró su única defensa en las palabras. Acusada de adulterio y conspiración política, la emperatriz se vio rodeada por enemigos que deseaban su caída total. La corte de Constantinopla, antes un lugar de celebración, se transformó en un campo de batalla silencioso, donde cada susurro podía significar la muerte. Sin embargo, Eudocia no se rindió ante el miedo ni ante la desesperación que consumía a muchos en su posición. En lugar de luchar con espadas o venenos, eligió el arma más antigua y poderosa, la poesía. Escribió versos que transformaban su dolor en arte, utilizando la geografía sagrada de la Tierra Santa como metáfora de su propio exilio espiritual. Cada línea que plasmaba en el pergamino era un acto de resistencia contra la calumnia que intentaba borrar su nombre de la historia. Sus poemas describían montañas y ríos con una precisión que solo alguien que había caminado esos caminos sagrados podía conocer, demostrando que su mente permanecía libre incluso cuando su cuerpo estaba bajo vigilancia estricta. La poesía se convirtió en su escudo invisible, protegiendo su dignidad cuando todo lo demás parecía perdido. Los cortesanos, al leer sus obras, no podían evitar sentir una profunda admiración por la claridad de su pensamiento y la fuerza de su espíritu. Aunque la política seguía siendo implacable y las acusaciones persistían, la emperatriz había logrado crear un espacio sagrado donde nadie podía tocarla. Su legado no sería el de una víctima, sino el de una poetisa que transformó el sufrimiento en belleza eterna. Mientras la noche caía sobre el Bósforo, Eudocia continuaba escribiendo, sabiendo que sus palabras sobrevivirían mucho después de que los nombres de sus enemigos hubieran sido olvidados por el tiempo. La historia recordaría su valentía, no por las batallas que ganó con armas, sino por la batalla silenciosa que libró con su pluma contra la oscuridad que intentaba devorarla. El futuro de su reinado dependía ahora de si el mundo estaba listo para escuchar su verdad a través de la belleza de sus versos. Mientras Eudocia profundizaba en sus estudios de geografía sagrada, buscando la verdad divina en las antiguas rutas de los patriarcas, la sombra de la traición se cernía sobre Constantinopla. La corte imperial, un lugar de seda y oro, se había convertido en un campo de batalla silencioso donde las miradas eran armas y los susurros sentencias de muerte. El emperador Teodosio II, un hombre de salud frágil y espíritu indeciso, comenzó a sentir el peso de las acusaciones que fluyeron como veneno hacia su esposa. Los rivales políticos, celosos de la influencia que Eudocia ejercía sobre el monarca, tejieron una red de mentiras elaboradas con precisión quirúrgica. No se necesitaban ejércitos para derribar a una emperatriz.
Bastaba con sembrar la duda en el corazón de un esposo vulnerable. La tensión política en Oriente alcanzó un punto de ebullición peligroso. Los obispos, divididos en facciones rivales, utilizaban la fe como bandera para sus propias ambiciones de poder, mientras Eudocia permanecía aislada en sus aposentos, rodeada de mapas y pergaminos que ya no parecían ofrecer consuelo. La lealtad, ese pilar fundamental del imperio, se estaba desmoronando bajo el peso de la envidia y el miedo. Se rumoreaba que la emperatriz había cometido un acto de herejía al priorizar sus investigaciones teológicas sobre los deberes de Estado, una acusación que resonaba con fuerza en los pasillos del palacio. La situación se volvió insostenible cuando los generales del Este comenzaron a mostrar signos de desobediencia, aprovechando la debilidad percibida de la corte central. La paz que Eudocia había soñado al visitar Tierra Santa se había transformado en una pesadilla política. Cada día que pasaba, la distancia entre ella y el trono se hacía más infranqueable. Los consejeros más cercanos, aquellos que antes juraron protegerla, ahora mantenían conversaciones secretas con sus enemigos, buscando su propia supervivencia en medio del caos inminente. La emperatriz, obsesionada con la geografía divina, no vio venir la tormenta que se formaba en su propia casa. El destino de Oriente pendía de un hilo, y el siguiente movimiento podría costar no solo su corona, sino su vida misma. La historia estaba a punto de girar hacia un giro trágico que nadie podría prever. El viaje de regreso a Constantinopla se convirtió en una odisea de desolación para la emperatriz Eudocia. Su obsesión por la geografía sagrada de Jerusalén, que antes le había dado propósito, ahora se transformó en una prisión mental mientras avanzaba hacia el norte. Las tierras que alguna vez contempló con devoción ahora parecían hostiles, reflejando su propia caída en desgracia. Cada paso la alejaba de la luz divina que buscaba y la acercaba a la sombra del juicio imperial. El emperador Teodosio, cegado por la sospecha y la traición percibida, había ordenado que su esposa nunca cruzara los umbrales de la capital. Las puertas de la ciudad, antes símbolo de su poder, se cerraron ante ella con un estruendo que resonó en su alma. Eudocia no fue ejecutada, pero su exilio fue una muerte lenta y dolorosa para su espíritu. La corte, llena de murmullos y traiciones, celebró su ausencia como una victoria política, ignorando la tragedia humana que se desarrollaba en las fronteras del imperio. Ella vagó por las provincias, buscando refugio en monasterios olvidados, intentando encontrar paz en la oración mientras su nombre era borrado de los registros oficiales. La soledad era su única compañera constante. Los soldados que la escoltaban la trataban con frialdad, recordándole que ya no era la dueña de sus propios destinos. Su belleza, antes objeto de admiración, ahora se desvanecía bajo el peso de la tristeza y el cansancio. Sin embargo, su mente seguía viajando, recorriendo los mapas sagrados que había estudiado con tanto fervor. En su interior, Jerusalén seguía viva, un faro de esperanza en medio de la oscuridad política. Pero el mundo exterior era implacable. Los rumores de su muerte se extendieron rápidamente, aunque ella aún respiraba. La emperatriz se dio cuenta de que su regreso físico era imposible, pero su legado espiritual comenzaba a tomar forma en el silencio de su exilio. ¿Podría una mujer desterrada cambiar la historia desde la sombra? La respuesta yacía en los secretos que guardaba su corazón herido, esperando el momento preciso para revelarse. El destino de Eudocia pendía de un hilo, y el viento del norte
soplaba con fuerza, arrastrando las últimas esperanzas de un retorno glorioso a la corte imperial. El año 450 marcó un punto de inflexión irreversible en la historia del Imperio Romano de Oriente. Teodosio II, el emperador que había gobernado durante 42 años, cayó de su caballo durante una cacería cerca de Constantinopla. La caída fue brutal y sus heridas internas, aunque no visibles externamente, resultaron fatales. La corte imperial se sumió en un silencio sepulcral mientras los médicos luchaban inútilmente por salvar al monarca. Su muerte no fue solo la pérdida de un gobernante, sino el fin de una era de relativa estabilidad que había permitido a Eudocia forjar su propio destino. La noticia se extendió rápidamente por las calles de la capital, sembrando el pánico entre la población y la élite política por igual. Sin un heredero varón claro y con la emperatriz viuda en Jerusalén, el vacío de poder parecía inminente. Eudocia, lejos de la capital, sintió el golpe con una fuerza devastadora. Su obsesión por la geografía sagrada y sus proyectos de construcción en Tierra Santa se vieron repentinamente oscurecidos por la sombra de la viudez y la traición política. La muerte de Teodosio fue interpretada por muchos como un castigo divino o el resultado de intrigas palaciegas, aunque la verdad histórica permanece envuelta en misterio. Lo que sí es cierto es que su fallecimiento cambió el equilibrio de poder para siempre. La emperatriz viuda, Pulqueria, hermana del difunto, asumió el control inmediato de la situación, declarando que Eudocia había sido exiliada por conspirar contra el trono. Esta acusación, probablemente falsa pero políticamente útil, selló el destino de Eudocia en la corte. La mujer que alguna vez caminó entre los mártires y los santos, ahora se enfrentaba a la soledad más absoluta. Su legado geográfico y espiritual estaba en peligro de ser borrado por la maquinaria política de Constantinopla. La muerte del emperador no trajo paz, sino una nueva y peligrosa tormenta. Eudocia debía decidir si huir a la seguridad de sus monasterios o arriesgarlo todo para recuperar su honor perdido. El futuro de la emperatriz pendía de un hilo, y el viento del desierto parecía traer un presagio de destrucción inminente para su reinado espiritual. La emperatriz, otrora dueña de Constantinopla, ahora caminaba sola por los senderos polvorientos de Jerusalén. Su obsesión por la geografía sagrada se había convertido en su única compañía, un refugio ante la traición que la había desterrado. El viento del desierto arrastraba sus vestiduras reales, ahora desgastadas por el tiempo y la soledad. Ya no había corte, ni consejeros, ni el eco de las risas en los salones dorados. Solo quedaba el silencio inmenso de las tierras que tanto amaba estudiar. Cada piedra, cada ruina antigua, era un capítulo de su vida que intentaba releer con desesperación. La política imperial, que antes la consumía, ahora parecía un sueño lejano y doloroso. Su mente, aguda y brillante, se aferraba a los mapas mentales de los santos lugares, trazando rutas que nadie más podía ver. La gente del pueblo la miraba con curiosidad, sin reconocer en aquella mujer cansada a la poderosa Augusta, que una vez gobernó el mundo conocido. El aislamiento era total, una prisión sin muros, pero con puertas cerradas por la voluntad de sus enemigos. Sin embargo, en su interior, la llama de su curiosidad geográfica seguía ardiendo con fuerza. Observaba el cielo, las estrellas y la topografía con una intensidad casi mística. Buscaba en el paisaje respuestas a preguntas que el mundo ya no quería escuchar. La soledad no la había quebrado, sino que la había forjado en algo más profundo
y silencioso. Su historia, escrita en la arena y en el viento, se convertía en un testimonio de resistencia espiritual. Aunque el mundo la había olvidado, ella no olvidaba su propósito. La geografía sagrada era su último bastión, su verdad inquebrantable en un mundo de mentiras políticas. El sol se ponía sobre el monte de los olivos, tiñendo el cielo de colores dorados y rojos, como si el mismo firmamento celebrara su presencia solitaria. Era el final de un viaje, pero también el comienzo de una nueva comprensión del mundo. Su legado no sería el de una emperatriz derrocada, sino el de una viajera eterna, atrapada en la belleza de la tierra que tanto amó. El destino la esperaba, no con gloria, sino con la paz de quien ha encontrado su lugar en el universo. Los años finales de Eudocia en Jerusalén no fueron de silencio, sino de una intensa y ferviente construcción. Mientras la política de Constantinopla la había desterrado, la emperatriz encontró en las piedras de la Tierra Santa un refugio eterno. Su obsesión por la geografía sagrada se transformó en una obra monumental que desafiaba el paso del tiempo. No se conformó con visitar los lugares santos. Decidió reescribir su historia física, erigiendo iglesias y monasterios que marcarían el paisaje para siempre. La Basílica de Santa Sofía en Jerusalén, aunque hoy en ruinas, fue un testimonio de su poder y devoción, un intento de traer la gloria imperial a las tierras de los apóstoles. Eudocia no solo construía edificios, estaba cimentando su propia memoria en el suelo sagrado que tanto amaba. Cada piedra colocada era una oración, cada arco levantado un desafío a la muerte que se acercaba. Sin embargo, su legado no estuvo exento de conflicto. Las tensiones con el patriarca local y las facciones religiosas crearon un ambiente de sospecha constante. A pesar de las intrigas y la soledad de su exilio, ella perseveró con una determinación inquebrantable. Su vida se consumió en este esfuerzo titánico, dejando atrás un cuerpo cansado, pero un espíritu indomable. Cuando finalmente murió, su cuerpo fue enterrado en la iglesia que ella misma había fundado, cumpliendo su deseo de descansar entre las piedras que tanto amó. Pero su historia no termina con su muerte. Las ruinas que quedaron, aunque erosionadas por los siglos, siguen contando la historia de una mujer que desafió el destino. Su legado geográfico y espiritual perduró mucho después de que su nombre fuera olvidado en las cortes imperiales. La geografía sagrada que ella moldeó sigue siendo un punto de referencia crucial para la historia cristiana. Eudocia demostró que el poder no reside solo en la espada o la corona, sino en la capacidad de transformar el mundo a través de la fe y la visión. Su obsesión fue su perdición política, pero también su salvación eterna. Hoy, los viajeros que caminan por esos lugares antiguos pueden sentir aún la presencia de aquella emperatriz que amó las piedras más que a los hombres. ¿Podrá el tiempo borrar completamente la huella de una mujer que intentó eternizar su alma en la roca? La respuesta yace en el silencio de las ruinas que aún resisten. El viento frío de las montañas de Palestina soplaba con fuerza, llevando consigo el polvo de siglos y el susurro de una fe inquebrantable. Eudocia, la antigua emperatriz, ya no vestía la seda imperial ni portaba la corona de oro que brillaba en los salones de Constantinopla. Ahora, su vida se había reducido a la simplicidad de una monja, pero su mente seguía habitando los vastos mapas que había trazado con tanto amor. La soledad de su retiro no era un castigo, sino una elección deliberada para estar más cerca de la geografía sagrada
que tanto había defendido. Cada piedra de Jerusalén le recordaba su lucha contra la ortodoxia rígida y su pasión por la verdad histórica. Aunque la corte la había olvidado, y su esposo, el emperador Teodosio, había fallecido tiempo atrás, su legado permanecía vivo en los caminos que ella misma había financiado. Los peregrinos que caminaban por las rutas que ella había mejorado no sabían que la mujer que los guiaba con su ejemplo había sido una figura central en la política del imperio. Su obsesión por los lugares santos había transformado el paisaje físico, construyendo iglesias y monasterios que aún hoy desafían el paso del tiempo. Sin embargo, el peso de su exilio era inmenso. La traición política la había desterrado a un mundo donde el poder se medía en oraciones y no en ejércitos. A pesar de la distancia, su espíritu seguía vigilante, observando cómo su visión de una tierra santa, unificada y reverenciada, comenzaba a tomar forma en la mente de los fieles. La historia la juzgaría con dureza, pero ella sabía que su trabajo era eterno. En sus últimos días, mientras contemplaba el horizonte dorado del atardecer, Eudocia comprendió que su verdadera victoria no había sido en los tribunales, sino en la tierra misma que había amado tanto. Su voz se apagó, pero el eco de su devoción resonaría para siempre en los valles sagrados. ¿Podría una mujer, desterrada y olvidada, cambiar el curso de la historia espiritual de una civilización entera? La respuesta yacía en las ruinas que ella misma había levantado, esperando pacientemente a ser descubiertas por las generaciones futuras que aún no conocían su nombre.